se recibió de médico en la Universidad de Chile en el año 1988 y terminó su tesis doctoral en el año 93. Trabajó del 93 al 96 en Gran Bretaña, en los laboratorios del doctor Judelevich y de Baldwin, sobre, creo, transporte de glucosa, fueron sus trabajos en este lugar. Luego volvió a Chile, donde en la Universidad de Chile, fue profesor adjunto y asociado, y en el año 2000 se trasladó a este centro de investigaciones en Valdivia, donde es, digamos, uno de los principales investigadores del lugar. Felipe es profesor invitado de una serie de universidades, empezando por la Pontificia Universidad de Santiago, de una universidad en Zúrich, en Suiza, de la Universidad Tecnológica en Alemania, la Kaiserslautern University, de una universidad en Okazaki, en Japón, y no sé, estamos pensando que quizá podría ser el profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires. No sé si te conviene, pero bueno, te sería una gran posibilidad. Sería un honor. Como él dice, estudia, digamos así, el balance entre la materia y la energía, y además para ello realmente su laboratorio ha desarrollado moléculas maravillosas para hacer todos estos estudios, que son realmente moléculas de mucho valor y de mucha importancia. Esto es lo que habitualmente uno diría presentando a un investigador invitado, leyendo su currículum, pero yo quisiera dar un poco mi impresión. Yo no conocía a Felipe sino hasta el año 2017, cuando con Javier Ramos y el doctor Correale organizamos un meeting de GLIA en Buenos Aires. Digamos, hicimos un gran esfuerzo y con poco dinero pudimos organizar un maravilloso congreso, invitando gente de Chile, de Brasil, del Uruguay, y trajimos a un grupo importantísimo de estudiantes que trajeron sus pósters, y uno de los oradores fue el doctor Felipe Barros. Ahí lo conocí a Felipe, y la sensación es así: conocer a Felipe es realmente conocer a una persona maravillosa, con la cual da gusto conversar. Pero además, escucharlo es disfrutar de la más hermosa ciencia que uno puede disfrutar. Así que, Felipe, dejo de hablar y te escuchamos. Muchas gracias, Janina, que estoy emocionado por tus palabras. Muchas gracias. Te las mereces todas. Y agradecer también a Lorena y Jorge por la invitación y al club. Es siempre grato compartir lo que uno hace, las formas que ve, la ciencia que lo rodea, y me ha tocado tanto viajar, me encanta la gente, me encanta viajar a otros países, y curiosamente, bueno, como se da la cosa, las oportunidades de ir a los países vecinos son pocas. Entonces, si ustedes, de repente, alguien piensa que le podemos ser útil para algo, por favor, contáctenme cuando volvamos a viajar. Yo muy dispuesto, y si alguna vez pasan por el sur de Chile, de verdad, manden un correo, manden un mail para recibirlos en Valdivia como corresponde. Para la charla esta, las preguntas, sería bueno que tuviéramos un sistema que las hicieran durante, ¿no? Eso se hacen con la mano levantada. ¿Tienen ustedes algún sistema específico para...? No, nos metemos directamente y muy respetuosamente, esa es la costumbre. Ya, perfecto. La costumbre es la falta de respeto en general. Genial, me parece magnífico, muchas gracias. Entonces, yo quiero hablarles hoy día de algo que ha estado rondando en el laboratorio nuestro. Son algunas ideas que no están publicadas, pero que son finalmente el resultado de la convergencia de varios años de experimentos que nos han llevado a mirar el metabolismo cerebral de una forma distinta. Y esta es la primera vez que muestro estas ideas en público, así que por favor, siéntanse como conejillos de India, y si las ideas les parecen poco convincentes, díganmelo. Esto va a ser muy útil para cuando tratemos de publicar esto. El título de la charla es Reclutamiento metabólico en el tejido cerebral.
Y el título informal que está abajo a la izquierda en amarillo es el caso para potasio o el caso contra glutamato. Algunos de ustedes que han visto charlas de metabolismo, de energética, probablemente se han encontrado con el glutamato y el shuttle de lactato mediado por glutamato, y nosotros creemos ya que tenemos suficiente información para pensar de que eso no ocurre como se piensa, y que la molécula o el átomo, debería decir, de interés, no es glutamato, sino que es el potasio, y voy a tratar de darles alguna información en este tiempo en esa dirección. Como decía Janina, las técnicas son extremadamente importantes para entender por qué llegamos a estos conceptos. Y la neurobiología, como la biología en general, es una ciencia que va de la mano, o más bien impulsada por el desarrollo de tecnología. Un ejemplo temprano es la balanza de circulación de Angelo Mosso. Angelo Mosso fue un genio italiano. Yo diría que de aquellos tiempos en que la ciencia era más impulsada por genialidad que por poder económico. Y él, inspirado por los conocimientos que había de fisiología muscular, en que ya se sabía que existía un fenómeno denominado hiperemia activa, dígase el aumento de la circulación en los tejidos que están activos, el músculo esquelético principalmente. Angelo pensó que esto también debiera ser válido para el cerebro e inventó esta balanza, que uno la mira y dice, esta cuestión no puede funcionar. Esto es una locura completa, ¿no? Se ponía al individuo en esta cama totalmente equilibrada con una serie de contrapesos, y la idea era que cuando la persona pensara, iba a llegar más sangre al cerebro, y por lo tanto iba a balancearse hacia la cabeza, y esto era registrado en un neumógrafo que está aquí a la izquierda. Ustedes dirían, esto es absurdo, pero esta balanza la reconstruyeron hace unos 4 o 5 años y funciona, es extraordinario. Funciona. O sea, no lo hicieron con pensar, sino lo hicieron con estimulación visual, y esta balanza es capaz de detectar estimulación visual. Ahora, las técnicas que tenemos hoy en día a disposición son bastante más sofisticadas. Y una de los primeros en avanzar en esto, después de los años de Mosso, inspirado por Mosso, de hecho, fueron Roy Sherrington. El Sherrington, el mismo que inventó el término sinapsis. Que antes de eso se dedicaron a entender la circulación cerebral. Y en particular, este extracto de un artículo muy importante en el campo, demuestra, usando ahora un dispositivo que permite, ¿ustedes ven el cursor? ¿Se ve perfecto, sí, sí. Perfecto. Este dispositivo que se ve acá en el centro es la sofisticación posterior a Angelo Mosso, en que ahora se miden los cambios de volumen del cerebro con un artefacto instalado en la cabeza en animales. Y este registro, donde dice oncógrafo abajo, muestra efectivamente cambios en la circulación cerebral, en el volumen del tejido cerebral en respuesta a una tarea. Y una inspiración de Sherrington y Roy en estos tiempos está en este párrafo en amarillo. Y aquí quiero, no se lee en el párrafo completo, que es largo, sino que solamente llamar la atención sobre el final, donde dice ácido láctico. Se sabía a estas alturas que el músculo esquelético generaba ácido láctico, y el ácido láctico era importante como un proxy de la actividad. Y basado en esa experiencia fisiológica, Roy y Sherrington hacen un salto y dicen, quizás el ácido láctico tiene que ver con el aumento del consumo, perdón, de la circulación en el cerebro. En ese momento, totalmente hipotético, estaba hablando este paper del año 1890, antes de que
se aceptara el término neurona. Ahora saltamos al presente, y esta es la forma que se ve el mismo fenómeno hoy en día, con una técnica que se llama Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI. En este aparato se introduce un individuo, en este caso de nombre Alex, de apellido Honnold, y gracias a esta técnica se pueden medir cambios en la perfusión de áreas específicas ahora del cerebro. Ya no es la cabeza completa, no es el cerebro completo, son áreas restringidas. Y básicamente lo que registra esta técnica es un aumento de la concentración local de oxígeno, que se presume debido al aumento de la circulación. Ya vamos a volver a eso, que no es tan claro que eso sea cierto. Y en el particular caso de Alex Honnold, es un resultado negativo el que interesa. Si ven donde se cruzan estas líneas blancas en la imagen de Alex, no hay nada, pero en un sujeto control sí está prendida una estructura que se llama la amígdala. Y la amígdala, como muchos de ustedes saben, es importante para el procesamiento de la información relacionada al temor, al miedo. A Alex Honnold, cuando le ponen imágenes aterrorizantes que aterrorizan al individuo de abajo, a él no lo aterrorizan, y quizás eso explica las cosas que él hace. Esto es lo que hace Alex Honnold. Es un trepador de manos libres. Sobre él se ganó el Oscar hace un par de años. Es un documental que relata el proceso antes y durante y después de que él sube el Capitán, que es una montaña vertical de 1 kilómetro en Yosemite. Ahora, a nosotros nos interesa lo que pasa en esa amígdala, o más bien lo que no pasa. Las áreas que sí se prenden en Alex Honnold, aquí a la izquierda, son las áreas visuales, porque la estimulación era visual. O sea, él está procesando bien, y esto es un reflejo de que él está viendo lo que está viendo, pero es la amígdala la que no se le prende. Entonces esto es muy importante, este fenómeno de aumento de la concentración de oxígeno local es muy importante para neurociencia cognitiva, para brain mapping. Esta es la técnica estándar mediante la cual se decide que tal y cual área pertenece a tal y cual circuito y tiene cual y cual función. Ahora, en mi laboratorio nos interesa algo más allá, que es entender qué está pasando en las células que están en la amígdala, ¿no? ¿Por qué no aumentó el oxígeno? ¿Qué células son las responsables de que el oxígeno aumente o no aumenta, etcétera? Esa es la investigación, es el tema de trabajo en el laboratorio nuestro. Ahora, si ustedes lo piensan, es bien extraño que el oxígeno aumente cuando hay un aumento de la actividad, porque, bueno, la actividad, sabemos, consume oxígeno. El cerebro es un órgano casi perfectamente oxidativo, cuyo sustrato casi único es la glucosa. Entonces, la glucosa entra a través de los vasos sanguíneos, es metabolizada dentro del tejido a CO2, en el proceso se produce energía, y esa energía es la que permite que las células funcionen, en particular las neuronas, que son grandes consumidoras energéticas. Los potenciales postsinápticos excitatorios y el potencial de acción son basados en flujos de iones, y una vez que estos iones fluyeron, la bomba de sodio neuronal es la que se encarga de restituir los gradientes energéticos. Y eso interesa saber cómo ocurre. Sabemos que se produce la energía por la oxidación de glucosa, entonces uno dice, bueno, ¿cómo el oxígeno aumenta si el tejido está usando más oxígeno? Es raro. Y más raro aún son los resultados obtenidos por el grupo de Marcus Rachel del 88, donde hicieron ahora mediciones con PET del consumo de glucosa. Entonces, estos son individuos humanos, voluntarios, sometidos a estimulación visual
un checkerboard stimulation. Y como uno hubiera supuesto, se produce un aumento importante del consumo aquí, en el estimulado, del consumo de glucosa en la región occipital, que es la área visual primaria. Y en esta parte de la derecha se refleja el delta entre resting y estimulado. Y hay un aumento que puede llegar al 50-80% del consumo de oxígeno local. Lo sorprendente, de nuevo, es que cuando se mide en paralelo, se midió en este caso el consumo de oxígeno, no hubo un cambio paralelo al consumo de glucosa. Ahora, este resultado, como suele ocurrir en los primeros papers de una historia, es un poco exagerado. Datos posteriores muestran que hay un aumento, pero no es tan grande como el aumento del consumo de glucosa. Entonces, si el aumento del consumo de glucosa es del 50%, el aumento del consumo de oxígeno es del 25%. Esa es como la relación, es como la mitad. Pero sigue siendo extraño, porque sabemos que hay mucha oxígeno, esa es la imagen del Functional MRI. O sea, el oxígeno no es un problema, que haya una escasez de oxígeno. Pero ¿por qué el cerebro va a estar dejando de generar energía en la forma más eficiente posible en el momento que más se necesita? Esa es la paradoja de la glicólisis aeróbica, que ha permeado nuestro campo en los últimos 20 años. Hay un problema de eficiencia. Uno dice, un ingeniero diría, esto está mal hecho o no estamos entendiendo cuáles son las reglas de la construcción. Y estos datos que fueron, digamos, muy controvertidos al inicio, después fueron verificados por otras técnicas independientes. Por ejemplo, en este gráfico de la derecha se muestra cómo hay un aumento simultáneo. Este es el mismo protocolo de estimulación eléctrica en humanos, medido ahora por resonancia magnética de protones. Se ve un aumento importante del lactato en la zona occipital. Entonces, esto está sostenido por varias técnicas independientes. Ahora vamos a la bioquímica. Uno dice, yo les decía, la glucosa entra al cerebro, es metabolizada a piruvato, esto a CO2, en la mitocondria, con el uso de oxígeno. Y esta fase inicial, la entrada y la primera parte del metabolismo que se llama glicólisis, no requiere oxígeno. La segunda parte en la mitocondria sí lo requiere. Ahora, cuando no hay oxígeno, la única forma de que este metabolismo se acelere es produciendo lactato, que es lo que se verifica por la resonancia magnética de espectroscopía. Y genera un poquito de ATP. La vía glicolítica genera un poquito de ATP, bastante ineficiente comparada con la mitocondria. La mitocondria genera 15 veces más ATP que la vía glicolítica. Entonces, ¿de aquí viene la paradoja? ¿Cómo se entiende que se active una vía que genera poco ATP cuando el ATP es muy necesario? Y de eso se trata la charla. Vamos a ver si hacia el final tenemos más claridad. Esta paradoja no ha sido resuelta aún, aunque nosotros sospechamos que tenemos un buen ángulo a la respuesta. Perdón, eso considerando que el oxígeno nunca es limitante, digamos, ¿no? Que se consume menos oxígeno de lo que se metaboliza la glucosa, siempre considerando eso. Totalmente. Y la única evidencia de que el oxígeno no es limitante es la evidencia de Functional MRI, que muestra que hay un exceso de oxígeno en el tejido. Entonces, es difícil conciliar una limitación del consumo de oxígeno con que hay más. Y el oxígeno no está limitado por compartimiento. El oxígeno difunde libremente a través de las membranas celulares. Entonces, una hipótesis ad hoc hubiera sido, quizás no hay oxígeno en el lugar correcto. Pero no es así. El oxígeno, hasta donde sabemos, no tiene problemas difusionales. Entonces, no es que el aumento de la producción de lactato se debe a una glicólisis anaeróbica como en la que se sospechaba ocurría en los músculos, que de hoy día se sabe que tampoco ocurre, by the way. Es interesante ese punto.
Ustedes habrán leído mucho, los fisiólogos sabrán más de esto, de que uno hace ejercicio, ¿no es cierto?, y se produce falta de oxígeno en el músculo y se genera el lactato. Eso no es cierto. El lactato se genera en condiciones también aeróbicas. Es otra la historia. Sí, perdón. No, el tema de que la glucosa piruvato no consume oxígeno es muy relativo porque hay un NAD que se tiene que regenerar y ese NAD se regenera normalmente consumiendo oxígeno. Me cuesta pensar que la primera parte de glucosa piruvato no requiere para nada oxígeno. Tú tienes toda la razón. Me corrijo. Eso es cierto, pero no de glucosa lactato, ¿no es cierto? No de glucosa lactato, correcto. Claro. Pero a piruvato sí. Por supuesto. Correcto, Ahí correcto. tienes una deuda quedan con un NAD reducido y algo tienes que hacer con él. Exacto. Perfecto. Muy bien. Buena corrección. Entonces, la paradoja es de la energía. Y una paradoja ingenieril. Uno podría decir, el sistema es imperfecto, estamos evolucionando, quizás en 3 millones de años más ya esta falla no ocurra. La forma alternativa de ver esto es decir, quizás hay algo que nosotros no estamos entendiendo y que el sistema está mejor construido. Muy bien. Ahora, yo les contaba que este campo, como otro, está impulsado por desarrollos técnicos. Y las técnicas que hoy día se ocupan principalmente para entender esto son tan resumidas en esta diapositiva. Entonces, a la izquierda acá arriba tenemos ultraestructura, medición de dónde están las proteínas, dónde están las cosas, dónde están los transportadores, dónde están las enzimas. Con autorradiografía, usando isótopos, se puede medir ahora flujos metabólicos con cierta resolución espacial limitada y con resolución temporal muy limitada. Pero estos son experimentos que se pueden hacer en vivo, eso tiene la ventaja. La espectroscopía de resonancia magnética permite ahora cuantificación de lactato, de glucosa, de otras sustancias, en sitios amplios del cerebro. Se ocupan isótopos marcados para tratar de entender flujo. El problema que tiene el uso de isótopos es de nuevo de resolución y además requiere muchos supuestos sobre las vías metabólicas que no han sido confirmados. Entonces, todas son técnicas que tienen sus pros y sus contras, y cuando uno va a un meeting de metabolismo energético, normalmente trata de integrar los outputs de estas distintas técnicas. Y ahora más recientemente, en la línea de abajo, tenemos microsensores que se insertan en el tejido cerebral y permiten mediciones, por ejemplo, en este caso, cómo cambian la glucosa y el lactato durante un paradigma de aprendizaje en un animal. Y ven ustedes, por ejemplo, que hay una rápida baja de la glucosa y un rápido aumento del lactato. Ya vamos a tratar de entender cómo explicamos esos cambios. La optogenética ha entrado también en el campo a través de la manipulación dirigida de la actividad de neuronas y astrocitos. Y en el último lugar está lo que hacemos en el laboratorio, que son, Janina hablaba de estas herramientas que permiten visualizar metabolismo, y que son los nanosensores codificados genéticamente. Voy a explicar un poco de qué se tratan estas herramientas, porque todos los datos que vamos a ver a continuación están basadas en ellas. Básicamente, uno elige una proteína que en la naturaleza une al ligando de interés con alta especificidad y alta afinidad. En este caso, para este sensor de lactato que desarrolló Alejandro San Martín, es el LDR, que es un factor transcripcional de Escherichia coli, que normalmente usa la bacteria para orientar conducta en lugares donde hay lactato a bajas concentraciones. Entonces, lo que se aprovecha es la capacidad de esta proteína para hacer un cambio conformacional en respuesta al ligando en forma específica. Y
Ahora, la proteína es invisible, entonces el campo conformacional se hace visible uniéndole un par de proteínas fluorescentes que normalmente están a una distancia tal que permiten que ocurra un fenómeno físico que se llama FRET, que es la transferencia de energía no radiativa entre las dos proteínas. Entonces, en este caso el aceptor, la MTFP, es una proteína que absorbe en el azul y emite en el verde, y, perdón, emite en el, diría, magenta, y la Venus absorbe en el magenta y emite en el amarillo. Entonces, si esta proteína, la distancia o orientación entre estas dos proteínas es alterada por el ligando, en este caso el lactato, y uno tiene suerte, tenemos un sensor. Y que es una proteína que les va a dar que tiene una señal que les va a dar una idea de la concentración de lactato en el compartimento donde se ponga. Y la belleza de que sean genéticamente codificados es que uno lo puede mandar a donde uno pueda. En este caso, la foto de abajo está expresado en astrocitos corticales, y se ven las dos proteínas, y esta es la razón entre la fluorescencia de las dos proteínas, que es proporcional a la concentración de lactato. ¿Y cuál es la afinidad por el lactato? ¿En qué rango milimolar está la afinidad por el lactato? Bueno, este sensor en particular tiene 2 sitios de unión, entonces cubre el rango micromolar al milimolar. Muchas veces las proteínas en el contexto natural tienen afinidades más altas de lo que uno quisiera, entonces uno tiene que echarlas a perder. Las muta para bajarle la afinidad y que entren en el rango de interés. Eso es lo que hubo que hacer con el sensor de glucosa, por ejemplo. Con otras uno tiene suerte y le apunta directamente al rango. ¿Y no interfiere metabólicamente si está en el rango fisiológico? ¿No secuestra lactato el metabolismo? Es solo para una foto, no para una película. O sea, tú parece que has sido revisora de alguno de nuestros papers. No, juro que no. Es una pregunta muy, muy buena, y eso es importante para sensores de calcio, por ejemplo, porque las concentraciones de calcio fisiológicas en una célula son del orden de 100 nanomolar, y la proteína sensora está en el rango micromolar. Entonces, el sensor pasa a ser un buffer. En el caso de los metabolitos, no pasa eso en general, porque los metabolitos están a concentraciones milimolares y los sensores están a micromolar. Entonces, como buffer es una parte ínfima de la capacidad, y no, a priori no habría un problema. Sí es cierto para el sensor, particularmente el sensor de NADH. El NADH se mueve en el rango nanomolar y los sensores son micro. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado y tomar en cuenta la capacidad buffer, particularmente si uno está tratando de mapear eventos rápidos. Pero para glucosa, lactato, piruvato, ATP, glutamato, etcétera, no es un problema. Ok, muchas gracias. Ahora, este es un esquema del core del metabolismo intermediario. La vía glicolítica, esta, digamos, línea vertical negra, y este círculo abajo es el ciclo de Krebs. Y ya tenemos sensores para varios de los intermediarios. Yo sospecho que en el futuro van a haber muchos más cubiertos, porque las bacterias han desarrollado sensores para muchas cosas por distintas razones. Entonces hay una gran cantidad de sensores que van a venir. Por el momento tenemos estos. Tenemos glucosa, tenemos piruvato, que es este central aquí que está es como Buenos Aires, ¿no? Está en el cruce de todas las líneas allá. Lactato está al lado, y hay alfa-cetoglutarato, y glutamato, ATP, NADH, etc. Pero como les digo, están apareciendo sensores todos los meses, no todos los cuales sirven, porque en el desarrollo de sensores hay varias etapas y no siempre se llega a término. Pero al menos con esto uno ya puede obtener datos razonables. Y además hay mucha gente que se dedica a mejorar sensores. Entonces los sensores se están haciendo cada vez más robustos, más sensibles, más potentes. Es un campo que está muy abierto, muy inicial.
casi todos de estos sensores están disponibles en AdGen gratis. O bueno, hay que pagar los $60 del envío, pero lo simpático es que ustedes los pueden pedir sin tener que pedirle permiso a nadie, ni explicarles que ustedes quieren hacer tal cosa, no. Ustedes van a AdGen, lo bajan, lo usan, y si después tienen dudas, uno está muy dispuesto a ayudar, pero son ya herramientas que están a disposición de todo el mundo. Ahora, ¿cómo usamos en general estos sensores? No sé si hay alguna pregunta otra sobre el uso de los sensores, porque... Sí, yo quería preguntar si funcionan extracelularmente, por ejemplo. Me interesa la TP-ADP. Esa pregunta me golpeó directamente en el hígado. Porque ha sido muy difícil. Casi nadie ha podido hacer que esto funcione extracelularmente. Más que mal, son proteínas y les encanta estar en un ambiente con chaperonas, en un ambiente redox correcto, y el extracelular parece que es demasiado inhóspito, entonces uno los destina a la superficie y dejan de funcionar. Es una tragedia, pero estamos trabajando en ello, como se diría. Perfecto. Este es un ejemplo del uso en cultivo. Entonces, aquí en la CONE, que es el sensor de lactato, tenemos en una neurona en cultivo, que es esta estructura más alargada, y en paralelo un astrocito en cultivo que se ve espantoso, pero es uno de los primeros experimentos que hicimos. Y ya dan pistas, ¿no? Uno dice, la neurona es más azul que el astrocito, y eso es genuino. Experimentos posteriores han demostrado que los astrocitos tienen un tono de lactato mucho más alto que el de las neuronas, y eso es importante para el funcionamiento del cerebro en términos energéticos. Este es un ejemplo ahora de otro sensor que está destinado a mitocondrias en Drosophila. Perdón, Felipe, te hago una pregunta. Lo que estás mostrando de la neurona y el astrocito es un cocultivo de astrocitos con neuronas. Sí, exacto, perdón, no dije eso. Sí, un cocultivo de neuronas y astrocitos corticales. Ok. Y otra pregunta, así aprovecho. ¿Cómo captan el nanosensor cada una de esas células? Bueno, es codificado genéticamente, entonces hay muchas formas de introducirlo. Se puede introducir por transfección, se puede introducir por vectores virales o en el genoma por transgénesis. Y hay ejemplos para todos los gustos. En este caso particular, esto es del cultivo, esto es un adenovirus, que es la forma más fácil de poner los sensores en cultivo de cerebro. En el ejemplo del medio, que es este sensor que está en las mitocondrias ahora de las neuronas de un tipo particular de glía, de Drosophila, esto está hecho por transgénesis. En Drosophila la transgénesis es mucho más fácil y la gente que trabaja con sensores en Drosophila lo está pasando muy bien porque han ido más rápido que nosotros en expresarlo en células particulares con muy buena relación señal-ruido. Y esto es en vivo. Estos son experimentos ahora con inyección de virus adeno asociados en cuatro partes de la corteza somatosensorial de un ratón a través de una ventanita. Cada una de estas manchas verdes corresponde a un tipo de sensor en un tipo celular. Como son genéticamente codificados, si ustedes tienen los promotores y el tropismo correcto, logran que se exprese en un tipo celular. Entonces, este es un experimento hermoso que hizo el grupo de Bruno Weber, nuestro colaborador en Suiza, en que tienen los sensores, la CONE, que es el de lactato, el Pironi, que es de astrocito, de piruvato, y están en neurona y en astrocito, y él tiene un microscopio robótico en el que toma una foto de un campo y se pasa al otro y está haciendo el ciclo permanentemente. Entonces, permite medir el curso temporal del lactato y piruvato en neuronas y astrocitos en el mismo animal al mismo tiempo. Y eso es muy bueno en términos de los controles experimentales.
Ahora, eso no es fácil, lo hacen pocos laboratorios en el mundo y requiere un microscopio de 2 fotones dedicado que construyen ellos mismos, así que así son los suizos. Ahora, uno tiene ventaja y desventaja dependiendo de estas aproximaciones, ¿no? A la izquierda tiene mucho mayor control experimental, lo que no se logra en vivo. Uno puede hacer buena farmacología y entender mejor los procesos, pero por supuesto que el contexto tisular y del organismo completo se pierde en el cultivo y lo gana en el otro. Entonces, lo que hemos tratado nosotros es a través de colaboraciones, de ir pimponeando las ideas entre los distintos niveles de estudio. Y eso es muy, muy simpático, se pasa muy bien. Además, cuando alguien está ocupando los sensores en un ámbito que uno desconoce y las preguntas se van cruzando. Es muy estimulante para el trabajo colaborativo de los laboratorios. Así como ejemplifico acá con los sensores de lactato y piruvato, normalmente cuando queremos entender un cierto fenómeno, uno va a estar usando 4 o 5 sensores, ¿no? Porque cada sensor tiene artefactos posibles distintos que el otro y hay preocupaciones distintas respecto a las potencias metodológicas. Entonces, normalmente uno no basa una conclusión en el resultado de un sensor, sino que de 2 o 3. Y cuando todo calza, uno dice ya está suficientemente sólido. Como les decía, estos no son pHímetros, no son medidores que tengan un 100% de reliability, como la palabra cual sea. Estas son proteínas que pudieran sentir pH, que pudieran afectarse por factores de la célula que uno desconoce. Entonces, siempre estamos muy cuidadosos de tratar de hacer los controles para verificar que lo que estamos pensando es lo correcto. Ahora, además de medir las concentraciones, algo que se puede hacer en el caso de glucosa en particular es medir flujo, que es muy importante cuando uno estudia metabolismo, porque, por ejemplo, para el calcio, la concentración da casi toda la información que uno necesita, pero en el caso de metabolitos es distinto. Estos son ríos que fluyen y uno, para entender esta trama de ríos que se cruzan, uno necesita entender el flujo en las distintas partes del sistema. Y una forma de entender el flujo de glucosa, en este caso el consumo de glucosa en una célula, lo desarrollamos hace muchos años, que es con un protocolo de bloqueo del transporte. Entonces, aquí a la izquierda tenemos astrocitos en cultivo expresando el sensor de glucosa. Se ven los núcleos excluidos, estos ovoides oscuros. Vean lo bien que expresa una de las primeras veces que ocupamos el adenovirus, que expresa en casi todas las células, muy bonito. Y bueno, uno sabe que tiene una cierta cantidad de glucosa. En este caso, en el gráfico de la derecha se muestra calibrado de una forma que podemos discutir más adelante, 1,5 milimolar. Entonces, pero que una célula tenga glucosa 1,5 milimolar no es muy informativo sobre nada, pues, es lo que hay ahí nomás. Esto se pone interesante cuando uno bloquea el transporte, o sea, bloquea la entrada, y ahora tiene un tiempo en el cual la glucosa desaparece mientras es consumida por la glicólisis, que es este esquema que está en el medio. Y ese tiempo, en el caso particular de estos astrocitos, es alrededor de 2 o 3 minutos. Es el tiempo que se demora en vaciarse la glucosa una vez que tú bloqueas el transportador. Y si ustedes se dan cuenta, la tasa de caída de la concentración de glucosa durante ese tiempo es la tasa de consumo antes de que se rompiera el estado estacionario. Entonces, de esta manera, uno tiene una forma de seguir el consumo en forma relativamente poco invasiva. Ahora, esto uno puede demostrar de que es reversible, de que es robusto, de que se correlaciona con otras técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una de las técnicas principales que nos han permitido entender la regulación rápida del metabolismo en estas células, porque de otra manera, con isótopos no se tiene esta resolución temporal. Aquí la resolución está limitada por el imaging. O sea, si ustedes son capaces de tomar imágenes cada 200 milisegundos, entonces esa va a ser la resolución.
Normalmente para metabolismo no se necesita tan buena resolución. Los procesos son relativamente lentos, esto no es transitorios de calcio. Normalmente con segundos uno tiene suficiente resolución para caracterizar un fenómeno. Otra forma de usar estos sensores es producir lo que llamamos células sniffers. Entonces, este es un cultivo, en gris está el cultivo de neuronas y astrocitos, y lo que está en verde ahora es una célula HEC que está expresando el sensor de lactato. Entonces, si uno ahora ve la fluorescencia de esta célula en el tiempo, puede tener una idea de cómo es la liberación de lactato de las otras células que la rodean, y estas son las curvas que se ven aquí a la derecha. Entonces, estas células sniffer son bastante útiles y últimamente hemos estado ocupando en el cerebro. Uno las puede inyectar en el cerebro y de esa manera tiene una pista de la pregunta que se hacía antes de la glucosa extracelular, perdón, sí, de la glucosa o del lactato extracelular, que han sido tan esquivos. Esa es una forma indirecta de hacer esa medición, que no es fácil. Muy bien. No sé si hasta aquí hay preguntas sobre la parte técnica que podamos responder. ¿No? No, seguimos. parece que no. Muchas bien. Bueno, las ideas entonces. Yo les contaba de que nuestra pregunta era, bueno, ¿por qué la glicólisis aeróbica? ¿No? ¿Qué sentido tiene esta producción de lactato local? Y la respuesta, en este momento, yo diría aceptada por un 95% de la gente de nuestro campo, es que solo juegan un rol en esta glicólisis aeróbica. Y ahora los que me invitaron por el Club GLIA estarán sonriendo y finalmente llegamos a una GLIA. Bueno, los astrocitos son centrales, y esta es la teoría de Luc Pellerani y Pierre Magistretti, propuesta hace ya casi 20 años. Entonces, ¿cuál fue la idea de ellos para explicar la glicólisis aeróbica que vio Reichel en humanos? La idea de ellos es que el glutamato liberado en la sinapsis excitatoria es captado por los astrocitos y que esto lleva un aumento del sodio por este transportador de sodio-glutamato que activa la bomba de sodio acá abajo. La bomba de sodio aumenta el consumo de ATP, esto activa a la glicólisis y se produce una conversión de glucosa a lactato y una exportación de lactato hacia las neuronas que lo utilizan como sustrato energético preferencial. Esta teoría fue propuesta casi sin datos, es de una patudez enorme, y recibió el oprobio como corresponde para todas las ideas nuevas del campo en esos años, porque había muy pocos experimentos, y unos experimentos en cultivo, y esto es un esquema en vivo, una extrapolación terrible. Fue muy duro para ellos estos primeros años, pero así debe ser. Si uno propone algo que es original, normalmente lo van a tratar mal. Así es como funciona. Ahora, en las siguientes diapositivas yo quisiera convencerlo de que esto está malo. Una pregunta. ¿Y cómo ellos descartaban acá que ese lactato no siguiera al ciclo de Krebs? Entonces, dentro del y después al ciclo de Krebs. Entonces, al ciclo de Krebs, pero dentro del astrocito o en el ciclo de Krebs de la neurona. Digamos, podría ser, no sé, yo no estoy familiarizada con la maquinaria energética del astrocito, no sé si no es rico en mitocondrias y no hay ciclo de Krebs. ¿Por qué estaría frenado el lactato y recién el lactato mismo pasaría a la neurona sin que se siga metabolizando en el astrocito? Buen punto. Hoy sabemos que los astrocitos tienen muchas mitocondrias. En términos de densidad mitocondrial son iguales a las neuronas, lo que ha sido muy sorprendente, porque como les decía,
las estimaciones biofísicas dicen que el gran consumidor energético es la neurona, ni siquiera el presináptico como está en este esquema, sino el gran consumidor energético es el postsináptico, por los flujos de sodio. Este esquema está basado en el hecho de que ellos en cultivo le pusieron glutamato a los astrocitos y midieron aumento del lactato extracelular. Y midieron un aumento del consumo de glucosa con la técnica que había en ese tiempo, que era la captación de desoxiglucosa radioactiva. Vieron aumento a los 20 minutos, y esa es la resolución que tiene ese método, del orden de 200-300%, y basado en ese resultado, saltan y proponen este esquema, que fue recibido, como les decía, no muy positivamente, primero porque eran outsiders del campo, y en segundo lugar porque había poco dato para proponer algo tan sofisticado, ¿no? Pero fue muy importante para darle impulso al campo, porque al generar el problema, al generar la discusión, la gente tuvo un target, ¿no? Tú dices, oye, yo voy a planear mi experimento para ver si esto es cierto o no. Y esa ha sido la dinámica del campo en los últimos 20 años. Entonces, están los pros, los contras, y los debates son duros, son como debates políticos. Y yo diría más duros aún, porque no solo se va la verdad aquí, sino que mucho ego y mucha inversión de experimentos. Y yo me acuerdo al principio, cuando nosotros entramos desde afuera al campo, dijimos, vamos a tratar de mantenernos lo más ecuánimes posible para que no ser absorbidos por alguno de los campos. Y es muy difícil, porque a la medida que tus propios resultados van apoyando a un lado, ya te empiezan a felicitar y los otros te empiezan a odiar. Pero bueno, esa es la belleza de los meetings científicos que ya no tenemos. Es difícil odiar a alguien por Zoom. Es más fácil hacerlo en directo. Muy bien. ¿Te puedo hacer otra pregunta más? ¿Sí? Esto que hace el astrocito, que se va más al metabolismo anaeróbico con el lactato, con la producción del lactato, ¿es cuando capta más glutamato desde liberado por las neuronas? O sea, está directamente regulado por eso. O sea, uno podría pensar que hace más metabolismo anaeróbico cuando hay más glutamato liberado por las neuronas, ¿o no es así? Digo yo, ¿no? Esto recordemos que es todo aeróbico. O sea, aquí el oxígeno nunca bajó, de hecho aumentó, ¿no? Es el sí. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. O sea, mi pregunta tiene que ver con que si hace la neurona liberar mucho más glutamato, hace que el astrocito genere más lactato en lugar de ir al metabolismo, en lugar de... Esa es la idea. La idea es que metabolismo aeróbico. La idea es que el evento primario es la activación glicolítica. Entonces, y activación glicolítica dado por esta falla metabólica o esta baja del ATP dado por la bomba de sodio del astrocito. Entonces, esta generación glicolítica aeróbica, empujada por el glutamato, generaría un exceso de lactato que sale y lo usa la neurona para generar energía ahora en forma aeróbica en la mitocondria. Pero si vivimos, por ejemplo, la liberación de glutamato de la neurona, ¿pasa esto mismo? ¿O el astrocito va a producir, digamos, más ATP y consumo de oxígeno a través de la cadena respiratoria? Bueno, eso se ha hecho en vitro. O sea, este fenómeno se activa con glutamato. Hay un correlato entre el flujo de glucosa y la liberación de glutamato in vivo, medido por PET. Entonces, hay una buena correlación entre el ciclo de glutamato-glutamina en el cerebro y el consumo de glucosa. Entonces, esa correlación, o sea, el modelo sí es apoyado por esos datos. Lo que estaba cojo en ese tiempo, cuando se propone el modelo, era el mecanismo, ¿no? Porque esta parte mecanística del acoplamiento entre la entrada de glutamato y la activación glicolítica estaba basada en estudios in vitro, en eritrocitos, de cosas que se sabían de la glicólisis, de tiempos de la bioquímica clásica.
no están basados en resultados experimentales, sino que se da por hecho de que, claro, cuando entra sodio, entonces se activa la glicólisis, etcétera, y esto pasa. Entonces, el modelo, como fue propuesto en ese tiempo, tenía, como digo, poco resultado nuevo y se basaba mucho en lo que dicen los libros sobre la bioquímica clásica, que después hemos visto, hay problemas con eso. Las cosas no son, cuando uno las mide en vivo o las mide en los astrocitos con los sensores, no se ve lo que uno supone que debiese haberse visto. Y de eso les voy a mostrar ahora a continuación. Una preguntita, yo tuve un infarto de internet, así que por ahí estoy diciendo algo que ya mencionaste, pero el de glutamato a glutamina, el consumo de ATP, ¿eso no afecta la homeostasis de ATP en el astrocito? Sí. Ahora, ese consumo es muy pequeñito comparado con el consumo neuronal de ATP. Es alrededor de 30 veces menor. Entonces, el ciclo de glutamato-glutamina es bastante barato, incluyendo la internalización en la entrada de glutamato a las vesículas, que también usa ATP. Ese ciclo, hay un gráfico que voy a mostrar más adelante, es un porcentaje bastante pequeño respecto al total del tejido. No sé si eso clarifica. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nosotros, una de las razones principales para desarrollar los sensores y para medir esto con sensores era poner a prueba esta hipótesis y verificar, más que ponerla a prueba, porque la verdad que nos parecía bastante razonable, era verificar si esta hipótesis ocurría en los tiempos necesarios. Ya les conté yo que la desoxiglucosa, que era el método usado por Pellerin y Magistretti, tiene una resolución de 20 minutos. Y bueno, el aumento del consumo local de glucosa en el cerebro y la respuesta BOLD del Functional MRI son segundos. Entonces, queríamos bajarnos a segundos. Y aquí está el experimento, y tratamos mucho de que nos resultara. Entonces, esto es de los resultados negativos que yo más creo, porque cuando uno quiere que algo le resulte y no le resulta, ahí es cuando uno se lo cree. Y básicamente no resultó nunca este experimento. Entonces, lo que aquí está medido, por ejemplo, en un astrocito, está la concentración de estado estacionario de glucosa. Al ponerle el bloqueador del GLUT1, empieza a bajar, que es la tasa de consumo de glucosa por la glicólisis, y luego se le agrega el glutamato y no pasa nada, no hay aumento, no hay cambio de la pendiente. Y teníamos los controles positivos para demostrar que el método funcionaba. Entonces, tratamos con agonistas glutamatérgicos, pensando en autoinhibiciones, porque sabíamos que nos iba a costar mucho publicar un resultado negativo. Y no nos resultó nunca. Y el glutamato está haciendo lo que debe hacer, ¿eh? Aumenta el sodio dentro de la célula como se espera. En paralelo verificamos aumentos del calcio, verificamos cambios en el potencial de membrana. Todo ocurría como debía hacer, pero el metabolismo no hacía lo que debía hacer, que era activarse en los tiempos correctos. Y final de una historia larga, que son un par de años, entre el experimento de glutamato y el experimento que les muestro ahora de potasio, finalmente lo que sí activaba la glicólisis era el potasio. Y aquí está uno de los experimentos. Entonces tenemos de nuevo un astrocito midiendo la glucosa en estado estacionario, en gris. Se le pone la citocalcina, el bloqueador del GLUT1, y vemos la tasa basal. Esta línea es la tasa basal de consumo. Y ahora subimos el potasio de 3 a 6 y vean ustedes la activación. Este quiebre era lo que nosotros estábamos buscando para el glutamato. Y aquí esta es una activación de un 200-300%, no una activación menor. Y además, si subimos ahora el potasio a niveles fisiopatológicos, pues tienen otra activación aún mayor. Perdón, una pregunta para entender. El glutamato, o sea, lo que ustedes no veían de la respuesta metabólica que esperaban ver era que el aumento del lactato, del astrocito de la neurona, ¿qué es lo que no veían el aumento del consumo de glucosa. O sea, ¿te acuerdas en este esquema?
La idea es que todo parte cuando se activa el consumo de glucosa en la glicólisis. Sí. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando, este paper es del 2011, no existía el sensor de lactato, ese lo produjimos después. Entonces, lo único que teníamos era el sensor de glucosa, y entonces estamos viendo la glicólisis por la entrada. De glucosa al astrocito. Claro. Y esto demuestra, esta falta de quiebre demuestra que no hay una reacción de la tasa de consumo de glucosa en el astrocito en respuesta al glutamato. Felipe, y el resultado que ves con el potasio debería ser independiente del funcionamiento de la bomba, ¿no? Porque un aumento de sodio intracelular, uno esperaría que genere este quiebre o que no lo genere, si uno pudiera manipular el sodio intracelular independientemente del glutamato extracelular. Claro, muy buen punto. Aquí el sodio está aumentando y no es capaz de generar la glicólisis. Entonces, o el sodio está desacoplado de la glicólisis, Sí. o hay algo que no entendemos. En este caso particular del potasio, que es activar la bomba por el otro lado, por fuera, cuando medimos sodio en esta célula, el sodio baja. Claro, o sea que estaría pegándole a la bomba en principio. Le está pegando la bomba, y la bomba, de hecho, se estableció como un primer posible mecanismo, y era efectivamente importante porque cuando hicimos el experimento en presencia de guabaína, no se activa la glicólisis por potasio, es totalmente eliminada. Entonces, rápidamente surgió la bomba como importante, pero no el sodio, sino que la bomba activada por fuera. Claro. Felipe, perdón, o sea que es independiente de los KIR 4.1, que yo estaba pensando, digo, que estaba entrando por ahí el potasio. Ah, te agradezco, te voy a mostrar los KIR 4.1 en esta diapositiva, qué bueno. Sí, ahí hay una discusión que ustedes deben conocer, algunos, que por dónde entra el potasio a las glías, a los astrocitos normalmente, que durante muchos tiempos se pensó que era a través de KIR 4.1, y hoy día ya hay buena evidencia de que el KIR 4.1 no es importante para la captura, sino que la mayor parte del potasio entra por la bomba de sodio. Y ya esa discusión toca con la discusión metabólica, así que lo voy a tomar. Ustedes cuando me alargue mucho, esto puede ser, me tienen que avisar. Es que está muy interesante, no creo que lo hagamos. Está muy bueno, está muy bueno. No quiero abusar de ustedes. Vamos con 2 turnos. Esto se puede extender mucho. Apagué el celular para que... ¿Alguien tiene hora que me diga que...? Es la 1:05, estamos cumpliendo la hora de charla. ¡Oh! Ya nos alargamos demasiado. Voy a acelerarme. No, pero empezó como y cuarto. Así. Ok. Bien, entonces, posteriormente con otro experimento y usando ratones knockout, también descubrimos que había otra proteína muy importante para el signaling de la respuesta a potasio, que es el cotransportador de sodio bicarbonato, el NBC1. Ya les voy a mostrar datos de eso, pero este experimento muestra que la caída de glucosa dada por el potasio se transforma en un aumento de la glucosa cuando ese cotransportador está ausente. Ahora, nos ha costado bastante que estos experimentos sean como, yo diría, aceptados por razones de la epistemología que ya podemos conversar, que son bastante interesantes. Pero este paper de Takahashi Sokolov 96 es quizás el obstáculo más importante. Y él poco tiempo después del paper de Magistretti y Pellerin, que mostraba que el glutamato sí activaba la glicólisis a tiempos largos, mostró que el potasio no lo activa. Entonces, este resultado negativo para potasio es algo que normalmente nosotros tenemos que rebatir cuando presentamos nuestros datos. ¿Y por qué es tan importante? Porque Sokolov fue el inventor de la autorradiografía por desoxiglucosa, que llevó después al PET por fluorodesoxiglucosa. Entonces, cuando un laboratorio dice que algo no ocurre, y un laboratorio tan importante como esto, eso ya queda registrado en el inconsciente colectivo. Ahora,
han pasado 15 años, ya entendemos por qué a Sokolov no le resultaron los experimentos. Y la razón es que los astrocitos, cuando son cultivados en ausencia de neuronas, no expresan la subunidad de la bomba que explica la sensibilidad a potasio. Entonces ahora eso ya se entiende y esa historia ya calzó. No es que haya habido un problema de estos resultados. Otro dato, y esto lo voy a pasar muy brevemente, que hemos obtenido recientemente en el laboratorio, que conecta y que es importante para hacer finalmente el link con la glicólisis aeróbica, es que posterior a la activación de la glicólisis en astrocitos por potasio, se produce una inhibición de la respiración de los astrocitos. Y este resultado de Ignacio Fernández lo demuestra en forma muy bonita. Estos son astrocitos cultivados en una camarita de oxígeno y que permite ahora medir el consumo de oxígeno a través de un electrodo en tiempo real, que es algo difícil de hacer en células en cultivo. Y vean ustedes cómo cuando se agrega el potasio se detiene prácticamente primero la respiración de los astrocitos y después retoma, pero a una tasa menor. Y este mismo fenómeno en rebanadas de tejido se ve de esta forma. Cuando ustedes están midiendo oxígeno dentro de una rebanada y aumentan el potasio extracelular, el oxígeno baja, principalmente porque hay un aumento del consumo neuronal, porque el potasio activa a la neurona. Pero si ahora uno elimina las neuronas o la actividad neuronal con TTX y repite el estímulo con potasio, el oxígeno se va para arriba. Entonces, esto indica que el potasio disminuye el consumo de oxígeno de los astrocitos, al mismo tiempo que aumenta el de las neuronas. Y esto en nuestra mente puede ser parte importante de la explicación de por qué existe la glicólisis aeróbica. Y lo voy a mostrar esto con el siguiente esquema. Perdón, antes de eso, esta es una demostración del laboratorio de Bruno, nuestro gran amigo suizo, y con Mark y Ayman, que hicieron estos experimentos extraordinarios en ratón ahora despierto, midiéndole el lactato a los astrocitos, a las neuronas, y al mismo tiempo con un electrodo extracelular, y para poder someterlos a un protocolo de estimulación, arousal en este caso, y vean cómo se producen estos cambios recíprocos del lactato, este es lactato medido con el Laconic, en los astrocitos, donde se produce una baja rápida, al mismo tiempo que un aumento del lactato extracelular, en negro, y posteriormente, en lo que se llama esta fase 2, se produce un aumento del lactato intracelular en las neuronas. Entonces, lo que nos está demostrando este experimento, dada la tremenda resolución temporal que tiene, es que el fenómeno inicial es una baja del lactato de los astrocitos porque sale hacia el extracelular y solamente 20 o 30 segundos después las neuronas lo toman y aumenta el lactato dentro de las neuronas. Este es uno de los resultados experimentales en vivo que apoyan que hay una transferencia de lactato desde astrocitos a neuronas. Ahora, sobre el mecanismo, nosotros pensamos que no es el glutamato y esta es la diapositiva que resume a los mecanismos. Me disculpo porque hay mucho resultado experimental que está destilado en esta diapositiva, pero si ustedes tienen interés en alguna de las etapas particulares, por favor, después podemos discutirlas y yo los puedo guiar a los papers específicos. ¿Cómo lo vemos? Lo que vemos es que en condiciones de reposo, y este es imagínense un pie astrocítico que está rodeando un vaso sanguíneo, los astrocitos están haciendo su cosa, ¿no? Está entrando la glucosa, parte de la glucosa se está yendo a través del astrocito hacia las neuronas, la glicólisis lleva piruvato, hay alguna producción de lactato, hay consumo de piruvato, la célula está haciendo lo normal. ¿Qué pasa cuando llega el potasio? El potasio, recordemos, se libera desde el postsináptico,
de ahí viene la mayor parte del potasio que le llega al astrocito. Y el potasio solamente se libera cuando el estímulo glutamato ha sido exitoso, es decir, cuando se han abierto los canales, ha habido depolarización del postsináptico y hay salida de potasio por los receptores ionotrópicos. Entonces el potasio es una muy buena señal de demanda futura de energía en la neurona, porque la salida de potasio es equimolar con la entrada de sodio a la neurona. Ahora, le llega este potasio a los astrocitos y ¿qué sabemos? Que se activa la glicólisis. Esta activación está determinada por dos proteínas esenciales que son la isoforma alfa-2, beta-2 de la bomba de sodio y el cotransportador de sodio bicarbonato. ¿Cómo exactamente se conectan estas dos proteínas de superficie con la glicólisis? No tenemos idea. Sabemos que la alcalinización del citosol es parte del signaling, pero acá hay mucho por descubrirse respecto a cómo se está haciendo la conexión, no sabemos. Algo que va contra o que nos lleva a pensar de que este esquema es mejor que el esquema original del shuttle, es que sí sabemos que el ATP y el NADH no bajan cuando se activan por potasio, sino que aumentan. Y el aumento es porque la activación de la glicólisis es más potente que el uso del sodio por la bomba. Y esto es verificado de nuevo con los sensores intracelulares de ATP y ATP-ADP. Eso fue muy sorprendente cuando nos pasó, que vimos un aumento del ATP, pese a que estábamos activando la bomba de sodio. Esto lleva, como les mostraba con el experimento de Ignacio, a una inhibición del consumo de oxígeno mitocondrial. Y este es un fenómeno descrito hace casi 100 años, que se llama el efecto Crabtree, que es muy importante para la fabricación de cerveza. Básicamente un aumento del flujo glicolítico, en el caso de la levadura es porque se le expone glucosa, en el caso de los astrocitos es porque se activa la glicólisis, lleva a una inhibición del consumo mitocondrial de oxígeno. Y esto en nuestra mente, esto no ha sido demostrado independientemente, permite que haya más oxígeno disponible para el uso de las neuronas, que sí lo están ocupando, y eso sí lo hemos demostrado, con una gran actividad de la bomba de sodio que está excluyendo ese sodio de los receptores de glutamato. En paralelo hay una historia que no voy a profundizar ahora, que hay un canal de lactato que extruye activamente al lactato usando el potencial de membrana, y eso explica la caída del lactato que se ve dentro de los astrocitos, pese a que la glicólisis está activada. Este fenómeno es muy rápido y este canal es sensible a potencial, y luego se ve un aumento del lactato que viene por la activación glicolítica, que se demora unos segundos más. La activación glicolítica tiene un delay de unos 10 segundos. En cambio, el lactato se activa en unos pocos milisegundos, el canal de lactato. Y paralelamente, y este es un paper que está ahora en revisión, en segunda revisión, se activan los transportadores de glucosa, tanto en su modo de entrada como en su modo de salida. Yo sé que esto es muy intenso y muy rápido para decirlo tan rápido, pero me disculpo. Ahora, les voy a mostrar en las últimas dos o tres... Una cosa, Felipe, estoy tratando de pensar dónde encaja que se revierta el signo del consumo de glucosa cuando llega el potasio en ausencia del transportador de bicarbonato. Perdón, me perdí con la pregunta. Viste que vos mostrabas que cuando viene el pulso de potasio, pero hay un knockout del transportador de bicarbonato, cambia el signo del consumo sí. ¿Cómo encaja eso en el panorama que...? Muchas gracias. Eso cuando publicamos no sabíamos. Fue muy raro, pero bueno, los datos son los datos. Ahora sabemos. Esta es la activación del transportador. Cuando tú usas el potasio en una célula control, tienes dos cosas que ocurren simultáneamente. Se está activando la glicólisis y se está activando el transportador de glucosa. La glicólisis tiende a predominar. Entonces, por eso se produce esta pequeña baja de la concentración de glucosa. Ajá. Pero cuando tú eliminas la activación de la glicólisis en el knockout, queda solamente la activación del transportador. Ajá. Que es este ascenso de la glucosa. Y eso fue simpático, Okay. porque algo que en su momento no tenía sentido,
tomó sentido posteriormente. Buenísimo, gracias. Ahora, el potasio. Ahora, esta historia que estamos tratando de construir ahora de que el potasio es el responsable de todo lo interesante, ha recibido apoyo de estudios en animales despiertos con microelectrodos. Y esto es lo que está acá a la derecha. Este es un paper del grupo de Michael Nedergaard que está midiendo potasio en el córtex motor. Y ahí está la concentración, 3,6 milimolar, y el animal está quieto, sin moverse. Y ahora, cuando se empieza a mover, aquí está abajo, se empieza a mover espontáneamente, pues no es inducido el movimiento, la corteza se sincroniza y vean lo que pasa con el potasio. Hay un aumento de como 0,7, 0,8 milimolar, simplemente porque el animal pasó de estar quieto a estar moviéndose. Ahora, lo más entretenido es que cuando se hizo la medición en este paper en otras áreas del cerebro, todos tienen el mismo aumento. O sea, no es específico de la corteza motora, sino que se ve en todo el resto de la corteza. Entonces, la interpretación es que este es potasio que viene de la actividad general dada por arousal. Y ese es el mismo niveles de potasio que nosotros hemos visto que activan el metabolismo de los astrocitos en la forma que les conté. Aquí a la izquierda hay una dosis respuesta de los potasios que se ven en distintas situaciones. Entonces, el más bajo que ustedes pueden medir es en sueño o en anestesia. Hay un aumento de unos cientos de micromolar cuando el animal está despierto pero sin moverse. Aquí está en locomoción, estimulación aferente ya fuerte, como por ejemplo un estímulo doloroso, y ya 7 u 8 empezamos a ver los potasios fisiopatológicos, como convulsiones, estimulación local fuerte y spreading depression, que son los potasios más altos que se ven. Y el potasio es un muy buen proxy del consumo energético del tejido. Ahora, ya estamos terminando. Cuando uno se pone a escribir, esto es un review que nos pidieron, empieza a entender que quizás habían cosas que eran bastante lógicas antes de saber cuál era la respuesta. ¿Por qué el potasio y no el glutamato? Bueno, el glutamato es muy mala señal. Primero, porque no amplifica. Si ustedes ven el esquema original del shuttle, el decodificador de la señal de glutamato es el cotransportador de sodio y glutamato. Entonces, eso quiere decir que un glutamato entra al astrocito, transporta 3 sodios, y esos 3 sodios son los que tienen que hacer el trabajo metabólico. El potasio es mucho más potente que eso, porque cuando ustedes activan un receptor glutamatérgico, se liberan alrededor de 100 potasios por cada glutamato que se libera al cleft. Y esos 100 potasios mueven 150 sodios, o sea, el factor de amplificación respecto a los 3 de glutamato es alrededor de 50 veces. Entonces, el hecho de que sea el potasio les permite transformar la señal postsináptica por un factor 50. Y además, como les decía antes, el glutamato se libera del presináptico, que no es donde se consume la energía se consume en el postsináptico. Entonces, es mucho más fidedigno como señal del consumo neuronal que va a venir después. Y por otro lado, el potasio llega mucho más lejos. El glutamato, aquí en el esquema de arriba a la izquierda, es capturado por el proceso astrocítico que está tapizado de transportadores de glutamato acoplados a sodio, y no viaja ni siquiera a medio micrón y ya es capturado. O sea, siempre el signaling de glutamato es al astrocito que está rodeando ese sinapsis en particular. Pero el potasio, por distintas razones, primero porque se libera mucho más, y porque hay está mucho menos concentrado el clearance, afecta alrededor de 20 a 30 astrocitos. O sea, a través del potasio, el glutamato puede llegar como señal a 20 o 30 astrocitos.
Y esta es la última diapositiva. Entonces, como resumen, uno puede definir como 3 niveles de acoplamiento metabólico en el cerebro. Un nivel totalmente local que es intraneuronal, que es lo que llamamos acá Intrinsic Neuronal Response. Esto es rápido, es una pura célula, de hecho una parte de una dendrita, ni siquiera es la célula completa, y esto se debe a aumento del consumo local de lactato y glucosa acoplado a oxígeno. Esto es totalmente oxidativo. Hay un siguiente nivel de acoplamiento metabólico, es el ANLS, el Astrocyte Neuron Lactate Shuttle dependiente de glutamato, que es lento. Cuando yo les decía que no pudimos ver la activación rápida de la glicólisis, sí pudimos verla 20 minutos después como se veía con desoxiglucosa. O sea, esto realmente corresponde a otra cosa, no es la glicólisis aeróbica rápida que se observa por el Functional MRI o por el PET. Esto probablemente tiene que ver más con aprendizaje y cambio de los circuitos locales, pero es extremadamente local y demora tiempo. En cambio, el regulamiento metabólico por potasio es rápido, compromete muchas células y no solo recluta lactato, sino que recluta oxígeno y glucosa. Es un reclutamiento mucho más amplio y que llega mucho más lejos y que nosotros sospechamos es el que está viéndose por las medidas en humanos. Un experimento muy bonito que se hizo... Sí. No, perdón. Bastante. Bueno, no, yo lo que quería decir es entonces, la producción de lactato inducida por el aumento de potasio extracelular estaría dada para que el astrocito no consuma oxígeno y se lo pase a la neurona, o sea, sería un mecanismo de ese estilo, no porque la neurona necesite lactato, sino que para él lo necesita a largo plazo en condiciones anaeróbicas. Sí. Pero podría, muy buen punto. Porque parece como que hay más pasaje de oxígeno, por lo menos, no sé si de glucosa, del astrocito a la neurona cuando activamos la vía del lactato, ¿no? En el astrocito. Sí. O algo así. Sí. No sé. Para responder esa pregunta, es bueno tener una idea de los tiempos de recambio de los distintos metabolitos. O sea, el tiempo de recambio, el turnover time, es el tiempo que el metabolito dura en el tejido si tú pudieras suspender instantáneamente la producción. Entonces, en el caso de lactato y de glucosa, el turnover time es alrededor de 3 minutos. O sea, si tú haces un modelamiento y suprimes la producción de lactato y solamente dejas el consumo, en 3 minutos se te fue a cero. ¿Ok? Ahora, el turnover time de oxígeno es alrededor de 1 segundo. Entonces, si tú en el modelamiento le cortas el supply de oxígeno al tejido, en 1 segundo ya no queda nada de oxígeno. Entonces, tomando esos tiempos en consideración, lo que nosotros sospechamos es que esta respuesta homeostática adaptativa tiene que ver más bien con el oxígeno, que es lo que decías tú. O sea, como subproducto está esta producción de lactato que posteriormente va a ser ocupada para el consumo neuronal, sí. Pero lo que hace la diferencia en los primeros 10 segundos es el oxígeno. Y quería contarle un experimento muy bonito que se hizo hace unos meses ya en el laboratorio, en el ratón knockout del NBC1, midiendo oxígeno cerebral. Y lo que se vio es que esta respuesta de aumento del oxígeno que se ve normalmente equivalente al BOLD del Functional MRI, en el knockout del NBC1 se revierte. Ahora el oxígeno se va para abajo. Entonces, esto indica que o el NBC y los astrocitos están involucrados en la vasodilatación, eso estamos descartándolo, o esta respuesta de ahorro de oxígeno es muy importante para permitir que haya más oxígeno para las neuronas. Y retomo lo que se discutía inicialmente. Cuando se hicieron las mediciones en los años 90 del ciclo de Krebs y
y la densidad mitocondrial de astrocitos fueron números muy altos y no se entendía por qué los astrocitos debían tener tanta mitocondrias y generar tantos ciclos de Krebs, tanto flujo. Y se puede entender de esta otra manera. Y la manera es que los astrocitos basalmente tienen un consumo muy alto de oxígeno, pero no en el momento de la activación neuronal. En ese momento hay un desvío del oxígeno que se va del astrocito a la neurona. Y bien, con esto, disculpen el atraso, terminamos. Quiero, en esta foto, que dentro del centro del grupo ya hace algún tiempo, tengo que renovarla. Quiero presentarles aquí, detrás mío está Alejandro San Martín, que es el genio de los sensores. Felipe Baeza, que ha hecho un trabajo muy bonito en neuronas. Iván Ruminot, que fue el descubridor del efecto de potasio inicialmente en los astrocitos. Y muchas gracias por su tiempo y paciencia. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. La verdad que preciosa la charla. Hermosísimo. Muchas gracias. Hermosísima charla. Te quisiera hacer una pequeña pregunta. Decime cómo, ahora que Nave y otros demostraron que el lactato también fluye desde el oligodendrocito a la neurona, ¿cómo se compatibilizan estas dos situaciones, digamos? Sí, son totalmente compatibles. Ahora, lo que en sustancia blanca hay una pregunta que sigue pendiente, que es el rol de los astrocitos. O sea, porque ahí está la complejidad, ¿no?, de que los astrocitos y los oligodendrocitos están muy comunicados por gap junctions. Entonces, es difícil saber cuánto de ese lactato que se sabe no viene de neuronas, sino que células gliales, cuánto es originado en el astrocito y cuánto en oligos. Pero los oligos tienen toda la maquinaria para hacer una respuesta a potasio muy eficiente. El potencial de membrana está determinado por el equilibrio de potasio, igual que en astrocitos. Tienen su robusta maquinaria glicolítica. No expresan, eso sí, mucho NBC, pero sí están conectados a la vasculatura a través del astrocito. Entonces, uno podría sospechar de que quizás hay una división de trabajo ahí, que el trabajo que hace el astrocito en neuropila solo se hace compartido con el oligodendrocito en neurona. Y cómo está dividida esa tarea, yo creo que no es claro. Pero por ejemplo, el Ayman trabajando con Nave, Ayman Saab, que yo se lo mostré, trabaja con Bruno, cuando trabajaba con Nave, mostró que hay translocación de transportadores de glucosa a la superficie en respuesta a NMDA, en oligos. Entonces esa respuesta es lenta, esa demora minutos, pero ahí hay una complejidad que no se entiende mucho. Ayman tiene un grant ahora del gobierno suizo para estudiar ese tipo de cosas en nervio. Felipe, yo tengo otra pregunta, ¿puede ser? Claro, por favor. Sí, gracias. Este tema del potasio y el sodio, digamos, ¿no? Entonces, tu idea sería que en un caso de que una neurona posináptica sea activada, entraría sodio, saldría potasio, y el potasio sería tomado por el astrocito, habría como un intercambio, digamos, también ese potasio sería como consecuencia de esa activación de ese canal de sodio en la neurona posináptica. Y después, en todo caso, volvería a sacar el potasio del astrocito, que volvería a entrar a la neurona. Entonces, el tema es esos 30 segundos que pasan en una activación, un estímulo importante, digamos. O sea, ¿cómo hago para restablecer el reposo en la neurona posináptica si tengo que esperar como 30 segundos? Eso es lo que no me termina de cerrar dentro de todo esto. No sé si se entiende. Hay unos trabajos de Macaulay y hay otros de Alessandro que miden el potasio extracelular durante activación. Entonces, lo que ven ellos es que el delta de potasio que se produce en la activación es mayor cuando hay inhibición del KIR 4.1.
lo que indicaría que parte del potasio está entrando muy rápidamente a los astrocitos a través de KIR 4.1. Y cuando la activación se mantiene, la estimulación se mantiene, se produce una fase de caída, incluso durante la activación, que ahora es insensible a inhibición de KIR, pero sí es sensible a inhibición de la bomba. Entonces, la forma que se construye el modelo, según entiendo, es que el KIR sería muy relevante en niveles altos de estimulación y durante los primeros, digamos, segundos de estimulación. En estimulaciones más prolongadas, el KIR tiene una función menor y es la bomba la que predomina. Ahora, la bomba puede ser extremadamente rápida, ¿eh? Porque hay muchas comparado con los canales. Y porque el potasio se está distribuyendo en un área muy grande. De hecho, el principal elemento para la baja de la caída del potasio extracelular es la difusión, lejos de la zona de liberación. Entonces, difusión, entrada por KIR, serían los factores predominantes en los primeros milisegundos, y en la activación más prolongada, la bomba pasa a ser más importante. Ahora, si uno hace un método de cómo son las estimulaciones reales en vivo, la predicción es que alrededor del 50% del potasio entraría por la bomba y un 50% entraría por los KIR, más o menos, de ese orden. Pero entonces, digamos, la neurona posináptica, como que le va a faltar potasio para restablecer el balance original de polaridad, digamos, en la membrana. O sea, si lo tiene todo el astrocito, ¿de dónde viene, digamos, el excedente? No sé si hay algo que no entiendo. Sí, sí. A ver, inicialmente tú tienes una ganancia de sodio que es equivalente molar a la caída de potasio. Ahora esos son pequeños milimoles, no es mucho. Estamos hablando de que típicamente las neuronas sube el sodio de 10 milimolar a 15 milimolar. Entonces esos 5 milimolares de diferencia son potasio que perdiste. Entonces, en términos de equilibrio iónico, de tonicidad, no hay problema. Porque lo que perdiste en potasio lo ganaste en sodio. Ahora, ¿qué pasa con ese sodio? La mayor parte de ese sodio difunde a lo largo de la dendrita y se va del lugar de liberación. Y es intercambiado por potasio fuera 100 o 200 micrones lejos. Entonces, el mecanismo principal para deshacerse del sodio local es difusión también. Las bombas no están asociadas a las espinas dendríticas. Las bombas están distribuidas homogéneamente a lo largo del axón, a lo largo de la dendrita y a lo largo del axón. No sé si me acerco ya a responder ahí. Sí. Yo creo que igual, o sea, lo que necesita la neurona para funcionar por potenciales de acción o lo que sea, es los iones que se intercambian a través de la membrana, por lo que, no sé, clásicamente es despreciable con respecto a cambiar las concentraciones intra o extracelulares de los iones, ¿no? Entonces quizás que cambie un poquito la concentración. O sea, a mí lo que me preocupa es que si hay mucho potasio afuera va a despolarizar a la neurona y la va a inhibir, de alguna manera, si está constante. Por eso pensé que era mucho más rápido. Pero bueno, si la captación es rápida por los KIR y además después por la bomba. Ahora, se hace uno de los cálculos de... Las concentraciones extracelulares más o menos constantes. Si sube mucho y no es rápidamente recaptado, eso influiría sobre la actividad de la neurona, ¿no? Eso es lo que pasa en spreading depression, en que el potasio ya no es manejado y se produce una depolarización neuronal, digamos, regenerativa. Pero con potasios pequeñitos, del orden de unos pocos milimoles, que son los que pensamos están ocurriendo en el cerebro, bueno, o medimos más bien, la neurona es casi insensible al potasio. Es bien interesante. Perfecto. En parte porque la permeabilidad de la superficie neuronal no es tan dependiente de potasio. En parte porque la bomba de sodio de la neurona es insensible a voltaje y también es insensible a potasio. Está saturada siempre con potasio, a potasio fisiológico. Entonces, esta isoforma que hace que el astrocito sea sensible a potasio, la neurona no la tiene. La neurona expresa en alfa 3, beta 1, que ni siente ni voltaje ni potasio. Y eso es bueno para que no sientan
cambios pequeñitos. Interesante. Te hago ¿Puedo una hacer una- pregunta. perdón. Dale. No, quería saber qué pasa con las neuronas que no son glutamatérgicas, sino son GABAérgicas. Esa iba a ser mi pregunta también. Mira, es al revés. GABA ha sido un dolor de cabeza desde el inicio. Desde mi vida también, en mi vida también. Qué jodido que es el GABA. A ver, lo que te puedo decir es que hubo una falsa paradoja al inicio, porque el GABA también es captado por transportadores acoplados a sodio. Exacto. Entonces, cuando se establece la hipótesis de la ANLS, la gente dijo, bueno, ¿y por qué GABA no hace lo mismo? Y no hubo una respuesta muy buena, pero con el potasio ya la pregunta deja de existir, porque el GABA no libera potasio. Entonces no hay problema. Claro. El GABA no libera potasio, pero la actividad de la neurona GABAérgica sí. Por supuesto. Eso me lleva a... no, pero si es inhibitorio, no. De la propia, digo, de la presináptica. De la pre, pero de la Claro. post. Tú estás hablando de axones. Claro. Cierto, el axón libera potasio y eso es bonito porque el potasio es mucho más universal que el glutamato. Claro. Sí. El potasio no solo sirve para neuronas o para sinapsis excitatoria glutamatérgica, sino también para colinérgica, serotoninérgica. Claro. Sirve porque en todos esos hay canales catónicos no selectivos que liberan potasio. Tal cual. Y para la salida del potasio por los canales del potencial de acción. Entonces, es mucho más universal. Ahora, uno se pregunta por qué lejos eso de la zona sináptica, digamos. Por ejemplo, los presinápticos, los potenciales de acción presináptica. Perdón, ahí obviamente se libera potasio, pero no estaría muy lejos de la zona sináptica para influenciar por ahí. Pero el potasio difunde, así que también podría cambiar, no importa lo lejos acá demasiado. Pero aquí no tenés el efecto post. Sí, es mucho menos. Recuerda que la demanda energética es en otro lugar. La bomba de sodio neuronal no necesita energía ahí donde está. El gasto energético se distribuye muy rápidamente. No es tan local como la señalización sináptica. La energía, el gasto energético se distribuye por un área mucho mayor. Correcto. Ahora, digamos, yo estoy pensando sigo pensando en las interneuronas, porque estoy pensando en interneuronas inhibitorias en un circuito, ¿no? Donde ellas, las neuronas parvalbúmina positivas, por ejemplo, las fast spiking, son neuronas que están muy acopladas en red, que disparan a muy alta frecuencia. Cuando se activan, posiblemente generen una liberación de potasio significativa, pero a nivel de circuito general, bajan la actividad. Entonces, ¿cómo no me termina de cerrar, cómo triggerearían una liberación de potasio y un shunting del consumo de oxígeno propio por su propia actividad, que en principio solo les sirve a ellas, pero no al circuito en general, que estaría menos activo. Entonces esa es la única cosa que no me termina de cerrar el valor adaptativo de esa respuesta, a menos que haya astrocitos que están muy vinculados a ellas mismas y no al circuito en general. Claro, por ahí el lactato va a la neurona presináptica. También pasa lo mismo, pero la que se alimenta es la activa. Eso es lo que digo, digamos. Tirando yo. Eso es lo que digo. ¿Lo piensan en esos términos? La verdad que no lo pensamos, tú lo estás pensando. Pero pensando en voz alta, yo diría que una interneurona de alta tasa de disparo soluciona su propio problema. Exacto, exactamente, sí. Perfecto. ¿Cierto? Ella consume su energía e inhibe su entorno. Magnífico. Sí. Es el título de un paper el que acabas de decir tú. Perfecto. Hay que hacer el experimento ahora. Son interneuronas altruistas, porque un poco ayudan al resto, ¿no? A menos que haya... Yo creo que las células No, al contrario. Yo creo que la célula... Es el efecto derrame a nivel circuital. El único que existe, el otro no existe, te aviso. No, el derrame no, pero el altruismo sí. Sí, porque necesitas mucho potasio y lo tenés de golpe, ¿no? Igual
Y otra, no sé si querías decir algo más. Estaba Javier, me parece, con una pregunta. Sí. Es, a ver, ¿por qué la neurona necesita lactato si tiene oxígeno y glucosa? Por un lado. Buen punto, buen punto, buena pregunta. O sea, ¿por qué sería tan importante ese mecanismo? Para mí es importante porque le permite pasar del astrocito a la neurona directamente más oxígeno y glucosa. No sé, digo, se me ocurre que por ahí esa es la finalidad altruista, digamos, de este mecanismo. Y por otro lado, ¿por qué no baja el ATP cuando hay más potasio extracelular, se activa la bomba? O sea, esas son las dos cosas que me quedan ahí. Ok, deja partir con la última. La verdad que el ATP, perdón, lo que nos muestra el resultado de ATP es que la producción glicolítica le ganó al consumo por la bomba. Okay. No hay una explicación a eso, es una observación. Porque no sabemos cuál es el mecanismo que activa la glicólisis. Excepto que están estas dos proteínas involucradas, la bomba y el NBC. La asociación de la bomba A2, beta 2 con NBC es única de astrocitos. Eso no se ve en otras células del cuerpo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, NBC se expresa en riñón, pero esos no expresan el alfa 2 beta 2. Entonces, tratando de estirar un poco el pensamiento, uno diría, este es un combo de activación. Porque la glicólisis es muy sensible al pH alcalino, que es lo que genera el NBC. Y por otro lado está la bomba interactuando con enzimas glicolíticas de manera que no conocemos, que activa directamente a la glicólisis. Ese fenómeno tampoco se conoce bien. Pero la coexistencia de ambos en un tipo celular logra algo raro, que es que la ATP suba. Es muy extraño. De hecho, nosotros no le creímos por bastante tiempo a ese resultado, hasta que lo confirmamos con un sensor distinto. Son esos resultados que no dicen, no, esto no es. Porque el glutamato sí hace bajar la ATP, pero el potasio se va para arriba. Entonces, y la otra parte de la pregunta era respecto a por qué lactato y no glucosa, ¿no? O sea, ¿por qué sería importante la producción de lactato a la neurona? Yo te puedo dar... Porque le pasa más oxígeno y glucosa. Te puedo dar respuestas de sentido común, que no hay una respuesta dura a esta pregunta. Ambos son equivalentes energéticamente, ¿no? O sea, si tú tienes 2 lactatos, igual a una glucosa, no hay misterio ahí. Tiene el mismo nivel energético. La glucosa es peligrosa, porque la glucosa entra al cerebro a través de transportadores facilitativos, que son puertas. O sea, tú tienes glucosa en la sangre, en la neurona tienes menos, no sabemos exactamente cuánto menos, y entre medio tienes varias membranas. Entonces está la membrana de la neurona, está un lado del astrocito, está el otro lado del astrocito, está un lado del capilar del endotelio y otro lado del capilar. Tiene 5 membranas antes de poder usar glucosa. Y la única forma en que entra la glucosa es a través de estos transportadores facilitativos. Ahora uno podría decir, sería buena idea tenerlos abiertos, tener muchos transportadores para que la glucosa no falle. Pero el problema es que la glucosa es un tóxico. Si tú tienes niveles sostenidos de glucosa en neuronas por periodos largos, se produce cambios post-traduccionales de las proteínas que deterioran a la neurona. Entonces tú quieres tener la glucosa baja para poder tener tus neuronas por 90 años. Entonces, ¿cómo se condice el efecto de tener todas estas barreras antes, tenerla baja y no quedarte sin glucosa cuando hay un aumento de la demanda? En cambio, el lactato no tiene esa restricción, porque como el lactato es producido dentro del tejido y puede ser producido a través de glicógeno, a partir de glicógeno, tú puedes generar todo el lactato que quieras. De hecho, eso es lo que ocurre. El pool de lactato en actividad aumenta y tienes mucho lactato dentro del tejido. Pero salvo por el pH, ¿no? Porque al menos la glucosa tiene su ventaja. Yo defiendo la glucosa. Por lo menos no tiene problema con el pH, pero el lactato tiene un problema serio con el pH. El pH sí. Produce más lactato en condiciones de hipoxia o isquemia, ¿no? Sí, pero creo que es una condición más patológica, pero bueno, sí.
el lactato te va a cambiar el pH porque sale a través del astrocito, a través de un contraportador acoplado a protones. Ujú. Pero está separado de la neurona por una membrana solamente. El pool puede crecer todo lo que tú quieras. Y además, por algún motivo evolutivo desconocido, las neuronas prefieren lactato que glucosa. Fíjate que si tú, y eso es un experimento muy bonito, que es un grupo noruego, tienes individuos haciendo ejercicio y llegan a ejercicio máximo, llegas a niveles de lactato de 10 milimolar. En esas condiciones el cerebro deja de consumir glucosa y consume solamente el lactato. O sea, cuando tú le das los dos sustratos, prefiere el lactato. Mira, qué bárbaro, no sabíamos. Y eso quizás tiene que ver con lo que se vea microscópicamente. Pero en un cultivo tú puedes tener las células cultivadas en glucosa indefinidamente sin lactato y no hay problema. No así en presencia solamente de lactato. Si las tienes solo el lactato se te mueren. Y es porque necesitas glucosa para la vía de las pentosas y otras vías que son específicas. Claro. Pero a un humano, y eso es un experimento que hizo Bruno, el grupo de suizos hace unos años, tú puedes tenerlo en lactato sin glucosa en la sangre y la persona está conversando contigo. Así que hay una cierta cambiabilidad entre estos dos que debe cumplir algún objetivo, ¿no? Bien. Felipe, yo te voy a volver al KIR 4.1 y un poco más gliocéntrico, mi pregunta, ¿no? Cuando uno piensa en la gliosis reactiva, lo que se está viendo es que el KIR 4.1 baja en astrocitos reactivos, y es como contraintuitivo, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué justo un astrocito que tiene que bufferear niveles altos de potasio lo baja? Y ahora vos abrís una puerta, casi una caja de Pandora, la actividad de la bomba, digamos, al bajar la expresión del KIR 4.1, ser una contribución más al fenotipo reactivo, ¿no? Y cambiar su actividad, ¿no? ¿Y tú sabes algo de la expresión de las bombas en esos astrocitos? No sé si hay algo, la verdad que yo no... Estábamos mirando el KIR y viendo la epigenética del KIR para ver por qué se downregula. No. Mira las isoformas de la bomba, va a ser interesante ver eso. Porque si hubiera, por ejemplo, una desdiferenciación del astrocito, que se pierde KIR y se pierde el alfa-2, beta-2, querría decir que esos astrocitos ya, francamente, no cumplen muy mal sus funciones de buffering de potasio. Y esa es la mirada de esta historia del selfish astrocyte, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa hipótesis? Yo no la creo como gliocéntrico, quiero pensar que quiere salvar a las neuronas, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa exactamente eso, ¿no? Digamos, nosotros en el laboratorio creemos que no, creemos que es un programa que quedó evolutivamente con una buena intención, digamos, si no, probablemente no hubiera quedado. Pero es casi, digamos, de vuelta, un pensamiento en voz alta, ¿no? La realidad es que la evidencia hoy es el yin y el yang, ¿no? Hay dos campanas, y depende también, a que a nosotros nos pasa que depende de quién te revise el paper, le gusta una campana o le gusta la otra, ¿no? Hemos tenido algunas experiencias ya con eso. Y la otra pregunta por ahí, perdón, y la otra pregunta tiene que ver con que yo, de escuchar los trabajos de Bolaños y alguna otra gente, me había quedado con la idea que el astrocito intrínsecamente no puede hacer eficientemente respiración oxidativa. Digamos, y no puede usar sus mitocondrias eficientemente. Y que si las usa eficientemente, mata neuronas. O sea, esto acá vos lo estás cambiando a una idea de actividad, ¿no? O sea, como que el astrocito no es que intrínsecamente no las usa, sino que en el momento de la actividad decide dejar de usarlas. Digamos, esa es la idea. Sí. Hay mediciones de flujo del ciclo de Krebs. Ahora tiene ese tipo de mediciones, pero el flujo del ciclo es alrededor de un 30% del flujo total en astrocitos, que es más o menos el mismo porcentaje de volumen que ocupa el astrocito en la neuropila. Entonces, según esos datos, respiratoriamente el astrocito sería equivalente a la neurona. Pero lo que pensamos nosotros es que serían momentos distintos.
Bien. Entonces, en los primeros segundos donde es máximo el consumo neuronal de ATP, habría una inhibición astrocítica y posteriormente el astrocito retoma el metabolismo oxidativo. Ahora, ¿cómo se condice eso con lo que dice Juan Pedro, ¿no? de los complejos? No sé, siempre hablamos acá del astrocito también, ahí hay un problema, ¿no? Como si todos fuesen iguales. Y, Claro. La pregunta es cuál, ¿no? Ahora ya la pregunta no es el astrocito, es cuál de ellos. y En todas las reuniones tiene que haber esta pregunta. Tiene que haber esa reflexión. Todas las reuniones del Club de Agilidad terminan en no hay un tipo único de astrocito. Yo ya lo aprendí. Exacto. Y ahora la heterogeneidad que vemos nosotros en estas respuestas metabólicas es enorme. O sea, no solo en cultivo, porque un cultivo ustedes dicen, bueno, las células tienen un camino distinto, pero en rebanadas, en in vivo, vemos que un astrocito que se ve igual que el otro, protoplásmico, etcétera, tiene una tasa de 4 y el de al lado tiene una tasa de 8. Y no sabemos qué significa eso. Entonces la heterogeneidad, sí, es un poquito manida la palabra, pero en algún momento vamos a tener, al menos hacernos cargo de los astrocitos en distintos lugares, ¿no? Sí. Les doy un ejemplo. En el tronco encefálico, el NBC se expresa 10 veces más que en corteza. 10 veces más hay la proteína, la abundancia de proteína. Y ese es un factor que ya asusta, ¿no? Uno dice 10 veces mucho. Y ya se expresa mucho en corticales. Entonces, imagínense, esto lo vio un colega que trabaja, Sergei Kasparov, que trabaja en Bristol, y que hizo las mediciones de proteína. 10 veces más proteína en astrocitos de tronco. Felipe. ¿Vieron alguna diferencia así, perivasculares, perisomáticos, digamos, alguna en los slices y eso? No, esto era mediciones por Westerns. No, pero digo, en tus experimentos, si hicieron slices y pudieron revisar si astrocitos perivasculares tienen tasas diferentes comparado con perisomáticos, etcétera. Siempre sustancia gris estoy hablando en general, ¿no? Ni siquiera me meto en la blanca, porque la tengo a Janina al lado tuyo en la imagen y ya Janina me estaba mirando. No estoy hablando de sustancia blanca, estoy hablando solo de sustancia gris. Podés hablar tranquilo, yo no te voy a... No, pero era como, no estoy diciendo nada de sustancia blanca. Nunca hemos llegado a esa sofisticación. A lo más tomamos 20 astrocitos y hacemos un promedio. Estamos todavía en tiempos muy crudos de análisis. Ok. Bueno, buenísimo, gracias, excelente, Che. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy linda. Muy buena. Gracias a ustedes. Felipe, muchísimas gracias, realmente fue un placer escucharte, como siempre, y además verte, aunque sea a través de la pantalla, pues la próxima espero sea en Valdivia o en Buenos Aires, y muchísimas gracias por tu seminario. Muy bien, que estén muy bien. Muy Felipe, un comentario muy cortito, si puede ser, digamos, perdón que corte acá en el medio. Me cierra lo de Lorena, ¿viste la pregunta que te hice del potasio? Porque hay algún modelo, hay videos, por ejemplo, uno muy bueno en YouTube que vi, que lo uso mucho en docencia, donde ves en uno de estos fenómenos postraumáticos, de estrés postraumático, que es el típico caso donde puedes ver una estimulación muy fuerte glutamatérgica, digamos, en la corteza prefrontal, que ves como que el break lo hace la interneurona cada tanto. Entonces, normalmente hay como un spiking de las neuronas glutamatérgicas y un freno de las GABAérgicas, ¿no? Entonces, que ese freno es intenso, pero es muy corto en el tiempo. Eso te daría una cantidad de potasio bastante alta, que podés usar ese potasio durante bastante tiempo por parte del astrocito para generar lactato y liberar. Entonces, mientras ese lactato lo está usando las neuronas glutamatérgicas, por ejemplo, para poder actuar. Entonces yo lo veo un poco por ahí. Hay que verlo en el sistema, digamos, en la red de neuronas, donde cada una cumple su función, y eso te permite que haya como mayor cantidad de combustible para la neurona y de oxígeno para poder actuar, digamos, las neuronas motoras, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Un poco la... Yo creo que sí te sigo. Al final uno se imagina que uno quiere distribuir la carga energética en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, este truco de los astrocitos es uno de los recursos, pero
debieran haber varios otros. Por ejemplo, el lactato mismo Claro. es inhibitorio de la actividad neuronal a través de un receptor acoplado a proteína G. Entonces, una zona que produce el lactato está inhibiendo la actividad de la periferia, y esto es otro mecanismo de reclutamiento. Claro. Porque si no hubiese reclutamiento, las neuronas, pensémoslo de esta manera, cualquier neurona que disparara moriría en segundos. O sea, tiene que haber muchos niveles jerárquicos de reclutamiento para permitir que esto ocurra una y otra vez. Ahora, sería bonito definir cada uno. Por ejemplo, Claro. la tarea de las neuronas, de la interneurona. Para eso Sí. se va a requerir hacer un modelo tridimensional de dónde están consumiendo la energía, cómo están las otras neuronas que lo rodean, ¿no? Eso es fascinante. Sí. Yo creo que el futuro del campo va en esa dirección. Va a tratar de hacer un modelamiento 3D de los flujos de oxígeno. La difusión de potasio, por ejemplo, entre los astrocitos, los gap junctions, ¿qué pasa con el Por potasio? supuesto. También por ese lado, ¿no? Ya hay bastante evidencia de que si tú interrumpes la comunicación entre astrocitos, en knockouts de conexina, hay problemas cognitivos. ¿Cuántos de eso se debe a que el potasio no se puede ir o que el lactato no puede entrar? Está muy bonito eso. Sí, o sea que no solamente calcio, sino también potasio y un montón de otras cosas, digamos. Sí, una de las cosas hermosas que tiene esta historia del metabolismo y el potasio es que no mueve calcio. Y no sé si voy a ofender a alguien aquí, pero el calcio ya está tan repetido, por Dios. Muy bueno, muy bueno. Excelente, Muy bueno. excelente. Gracias. El calcio ya fue. El calcio ya fue. Sí. Muy bien. Bien, pero hay que meter otros actores. Otro título de paper. Bueno, gente, los tengo que dejar. Gracias. Nos Muy vamos bien. todos con una Nos pausa. vamos. Bueno, muy bueno. No, Buenísimo. Muchas Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Fue un disfrute total. hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.